Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención y como siempre, como todos los miércoles a las 8 de la noche, me da muchísimo gusto poder platicar y saludar a Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Saúl. Como siempre, un placer. Ya lo habíamos anticipado en ediciones anteriores de Focus. Venía una avalancha de temas muy escabrosos, muy difíciles para el gobierno de México en esta relación bilateral con Estados Unidos. Sucedió. México hizo todo lo posible en cuanto a cumplir todas las peticiones de Estados Unidos en materia de seguridad, pero no fue suficiente. Trump sigue en su retórica, en su forma de ser y en sus aplicaciones de algunos pues órdenes ejecutivas que le llaman en Estados Unidos, y lo hizo, lo anunció y lo hizo. Sí. ¿Cómo ves esta situación, güey? Bueno, la verdad es que era algo que ya estaba anunciado y yo creo que el equipo de gobierno de México debió estar preparado desde el primer momento para que esto sucediera. Yo vi algunas medidas que eran más un poquito desesperadas, por decirlo así. La entrega de estos 29 eh, reos, porque esa es la palabra, que ya estaban presos en Sí, cárceles claro. mexicanas. Yo lo interpreté, quizás estoy equivocado, pero yo lo interpreté como una especie de ofrenda, ¿no? Decir, mira, aquí está. Pero era una ofrenda con muy poca solidez, porque era una ofrenda de algo que sobraba, ¿no? O sea, Y era algo literalmente para quedar bien con él. sí, o sea, ahí los tengo y, a ver, se los voy a mandar para que vea que estoy cooperando. Y el presidente norteamericano no iba a caer tan fácil en esa ofrenda, no le iba a aceptar tan fácil. Aquí me hizo recordar mucho aquella ofrenda bíblica, ¿no? Cuando los dos hermanos, uno eh, ofrenda algo y al Señor lo rechaza y otro lo ve como algo grato lo que Sí, ofrece. claro. Es lo que pasa con las ofrendas, ¿no? Si tú ofrendas algo, pues la deidad que está por allá, pues puede tomarlo como algo agradable o como algo desagradable, Claro. rechazarlo. Y aquí lo tomó como algo desagradable, no lo agradeció, de hecho ya lo hizo explícito, lo hizo explícito después del Sí, anuncio, ¿no? incluso en su discurso, en su aparición en el Capitolio en Estados Unidos, hace referencia a esto, y el Capitolio se ríe, ¿no? Y sí, nos mandó estos 29 para quedar bien conmigo, o sea. Sí, exacto. Y eso era lo que podía preverse, y yo creo que fue una jugada demasiado arriesgada, pero fue una jugada al fin que hizo el gobierno mexicano. Yo creo que lo que hubiera sido una jugada sólida era haber eh, logrado la captura de un criminal, de un narcotraficante o de un líder de alguna organización delictiva Reciente, ¿no? reciente de alto nivel, que que se pudiera mandar un mensaje de que la situación de la seguridad nacional estaba cambiando. La situación de la seguridad nacional no cambia porque agarres a 29 o 28 o a 30 reos y los mandes a Estados Unidos. Claro, Cambiará la situación jurídica de ellos, pero la situación nacional no cambia en absoluto, ¿no? así es. Entonces, esa ofrenda no fue aceptada, no se hicieron más cosas que pudieron haberse hecho, y aquí vienen los resultados, ¿no? Se da el zarpazo de los aranceles, y ahora México va a estar en una situación bastante delicada, bastante Sí, lo delicada. que sí es que este martes pasado el libre comercio entre México y Estados Unidos casi, podría decirse, está expirando, ¿no? Y eso es una señal muy compleja, tanto para México y Estados Unidos, pero por supuesto también para Canadá, y pone en un predicamento la economía, que en su momento fue la economía más de libre mercado más grande del mundo. Y en este caso, México y Canadá, bueno, Canadá ya tuvo una reacción muy similar a Estados Unidos, le impuso 25% de aranceles en muchos rubros también. Y México y Canadá sí están con una preocupación latente de posiblemente entrar en una recesión si es que estos aranceles continúan o se mantienen. Así es. Lo que sí me queda claro es que Estados Unidos o Trump, que le encantan los muros, pues ha puesto un muro arancelario con sus dos vecinos, con sus socios, con sus amigos, hablemos de países, y tampoco es una situación muy favorable para Estados Unidos a la larga, que
teniendo a sus dos vecinos, el norte y el sur, pues se enemiste con ellos cuando tiene tantos intereses en las fronteras de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, Saúl. Y bueno, aquí había que reflexionar que el Tratado de Libre Comercio, ahorita llamado TECMEC, Uh-huh. Temec. TEMEC fue de gran beneficio para nuestro país. Desde la administración Trump anterior, hubo un discurso en Estados Unidos, de la administración en ese momento, que criticaba fuertemente al tratado porque alegaba que había pocos beneficios para Norteamérica, pero muchísimos para México. Se lograron calmar las aguas, pero ahorita volvió otra vez con la nueva administración este discurso y tal pareciera que ahorita ya está a punto de fenecer ese tratado. Estamos En vilo ya. en vilo ya, lo cual es muy, muy triste porque los más afectados somos nosotros. Digo, yo sé que también va a estar afectado Estados Unidos, algunos Sí, sectores, claro. Canadá, pero los más afectados somos nosotros porque nosotros teníamos un acceso a un mercado que le dio mucho dinamismo a la economía nacional. Claro. Sobre todo en la manufactura, ¿no? Que no lo pudimos aprovechar, esa es otra historia, ¿no? No hemos aprovechado muchas oportunidades por muchos hierros gubernamentales, pero le dio un gran impulso a la economía mexicana. De fracasar todo esto, bueno, pues se viene un periodo muy difícil para el país, que nos va a afectar a todos. Yo creo que el gobierno nacional debió haber puesto todo lo que estaba de su parte para impedir esta circunstancia, porque precisamente los afectados vamos a ser nosotros como sociedad mexicana, todos, ¿no? No, hablando en términos económicos macros, el golpe es muy fuerte. Bueno, mira, nada más, México exportó en el 2024 a Estados Unidos aproximadamente 505 mil millones de dólares, un 30% del PIB. Canadá exportó 412 mil millones de dólares, aproximado del 20% del PIB, y Estados Unidos exportó 349 mil millones de dólares a Canadá y 334 mil millones de dólares a México, es decir, aproximadamente el 1% del PIB. Pero los sectores más afectados pues van a ser, por supuesto, el manufacturero y sobre todo la industria automotriz y entre otras, ¿no? Qué terrible. Ahí las cifras se ven, ¿no? O sea, se ve la gran fuerza que le daba a México este tratado. El 30%, ¿no? Y cómo nos beneficiaba de una forma impresionante, superlativa. Y bueno, no se han quedado ahí las cosas. Acabo de ver una noticia del presidente norteamericano que está diciéndole a las empresas de automóviles y manufactureras, vengan a Estados Unidos, ¿para qué están allá? Acá no pagan aranceles. Claro. Lo cual es prácticamente una especie de guerra comercial, que bueno, hay que ver los efectos, todavía no sabemos los efectos como tales, pero cuando menos en las palabras es una especie de guerra comercial, porque está arrebatando las inversiones que estaban en el país y se las quiere llevar para allá generar los empleos y generar los ingresos en territorio norteamericano. ¿Eso es válido en términos comerciales internacionales? Bueno, pues sí, pues en las leyes económicas hay una especie de contienda bélica constante, ¿no? Pero en este caso éramos socios, Claro. estábamos en un mismo El tren. principal socio comercial, México con Estados Unidos. Así es. ¿No? Entonces, aquí había que hacer un esfuerzo extraordinario por no perder a ese socio tan importante y ahorita lo estamos dejando perder. Y bueno, la respuesta del gobierno mexicano creo que no ha sido la mejor posible en esta circunstancia de crisis. Sí, al parecer, bueno, la reacción del gobierno mexicano es esa, sin reaccionar solamente a lo que está pidiendo Trump. Hasta ahorita no se veía un plan B, por así decirlo, definido del gobierno de México en dado caso de que el tema de seguridad pues no fuera suficiente, que parecía que no iba a ser suficiente. No lo fue y al parecer también fue solamente una carta de amenaza, de presión de Estados Unidos para México. Todavía el gobierno de México hasta ahora no ha informado un plan alterno que sea fuera de la seguridad. Ha convocado la presidenta de la República a una asamblea informativa el próximo domingo, pero pues pasan los días y esto tendría ya que saber el pueblo o la nación ya tendría que saber qué medidas se van a tomar. A lo mejor ya sectores cercanos al primer círculo de la presidenta a lo mejor lo saben, pero los mexicanos en general no lo sabemos todavía, no se nos ha informado qué plan va a tener
el gobierno de México. Vamos a hacerlo. Canadá lo hizo inmediatamente, dijo, bueno, si quieren una guerra comercial con los que nosotros creíamos que eran nuestros amigos, pues la van a tener, tienen el 25% de aranceles de la misma manera. Y nada más, fíjate, el nivel de negociación que puede tener, incluso en esta guerra comercial Canadá. Canadá exporta anualmente 185 mil millones de dólares en el sector automotriz. Y Canadá es el mayor proveedor de energía de Estados Unidos, con el 60% de importaciones de petróleo crudo y electricidad y gas natural el 99%. O sea, Canadá tiene en este momento argumentos para presionar, para pelear, para cerrarle la válvula también a Estados Unidos. Ya algunos gobernadores en Canadá han dicho, bueno, vamos a cerrarles la llave y que sientan el dolor y nos vamos a ver forzados a incrementar las medidas, ¿no? En el caso de México, pues no tenemos una respuesta clara todavía, ¿no? Sí, claro, y además Canadá tiene, con esa capacidad que tiene de afectar a nivel nacional, si lo reducimos al ámbito local, son muchos los estados norteamericanos que sí podrían verse muy afectados, claro, por esta medida. Y es precisamente algo de lo que mencionó el diputado Anaya del PAN hace unos días. El senador Anaya dijo que, me pareció muy inteligente, por cierto, su propuesta. Dijo, aquí lo que tenemos que hacer como mexicanos es comenzar a generar también presión en algunos estados norteamericanos. Sí, dice, yo sé que México tiene muy pocos elementos de presión si lo vemos como país frente al otro país, pero si lo vemos como país frente a sectorizado, ¿no? Sectorizado en entidades, es muchísima la presión que México puede ejercer con otras medidas de arancelarias. Y esa presión va directamente a empresarios y sectores importantes sociales norteamericanos que inmediatamente lo que van a hacer es presionar a sus propios representantes, a sus propios senadores, a sus propios legisladores para que ya paren esto, porque ellos también van a resultar afectados. Y eso sí es influir de forma inteligente en los destinos de un país, porque estás jugando con los delicados equilibrios de poder que tienen las mayorías y las minorías en espacios congresionales. Entonces, vaya, me pareció muy interesante, pero no se ha visto, a final de cuentas, el senador Anaya es un senador de oposición, no tiene el poder ahorita, no está en el partido en el poder, y no hemos visto del lado del poder estrategias similares que se estén afinando. Habrá que esperar, pareciera que fue más importante generar un mitin en el Zócalo, lo cual creo que lo entiendo, pues, porque es una forma de alentar sí, entiendo, los ánimos, ¿no? Entiendo el llamado al nacionalismo, ¿no? Y a arropar a la presidenta y que el país vecino vea que la presidenta tiene la unión de su país. Sí, pero eso no nos arroja soluciones, ¿no? Entiendo que es un movimiento político y del llamamiento al nacionalismo puro, ¿no? Pero... Sí, pero habrá que ver las respuestas, ¿no? Porque si no, digo, ahorita muchos sectores de la administración pública federal están ahorita preocupados por el evento. Sí, claro. No por tomar medidas reales. Es decir, estamos trabajando para un escenario teatral, digamos, y no para la verdadera decisión que va a poder resolver o comenzar a resolver muchos de los grandes desafíos que vamos a enfrentar a partir de esta política arancelaria. Ayer lo comentaba yo en la rueda de prensa del partido en el poder aquí en el estado, y yo les decía, entiendo este llamado a la población y al nacionalismo y a la protección de la figura presidencial, pero este es un problema del gobierno, no de los ciudadanos. Es un problema que tiene que resolver el gobierno, y es un problema que es un tema que nos debe arrojar información clara y precisa a los ciudadanos de parte del Estado mexicano. La presidenta las últimas horas pues ha enfocado su discurso en que México cumplió con las peticiones de Estados Unidos, que México ha incrementado sus acciones en contra del narcotráfico, que ha detenido y decomisado N cantidad de cargamentos de fentanilo, que ha blindado la frontera a petición de Estados Unidos. Es decir, sí ha trabajado el gobierno mexicano en las peticiones de Estados Unidos, pero hasta ahorita no tenemos claro cómo está respaldando el gobierno mexicano
a los intereses del país, ¿no? En contra de este embate de Estados Unidos. No, y además esa serie de argumentos lo único que reflejan es de que, bueno, pues se está trabajando en cosas que se debieron trabajar siempre, pero no hay una medida extraordinaria que dé un golpe de mano, que Claro. represente un cambio trascendente y radical en materia de seguridad pública y que pueda impresionar al electorado y al gobierno norteamericano, ¿no? O sea, es muy distinto. Y bueno, pues ahora vamos a tener que esperar el meeting del domingo. Va a haber discurso nacionalista, va a haber muchas vivas, mucho respaldo a la presidenta, qué bueno. Sí, que el pueblo de México es fuerte, que su Lo que cultura es ustedes fuerte. quieran. Va a haber canto, se va a cantar el himno nacional, vaya a ondear la bandera, tremolar la bandera. Sí, claro. Pero vamos a ver qué es lo que se decide en términos jurídicos, políticos y económicos. No, yo no diría ahorita que lo importante es responder a Estados Unidos, como Canadá, ¿no? O sea, vamos a responderle. Está bien. Más bien hay que anunciar medidas que nos permitan salir adelante de esta crisis en la que vamos a entrar, precisamente por la cuestión arancelaria. Sí, medidas internas que nos permitan decir, a ver, exacto. vamos A ver, ¿cómo fortalecemos la economía o qué fundamentos tenemos para no caer en una recesión? Que lo dicen algunas calificadoras y si se extiende por 6 meses esto podemos llegar a una recesión. Algunas calificadoras como Moody's mencionan que esta medida del 25% podría generarnos hasta un 1% de retroceso en el PIB y también llegar hasta un 4% en recesión, ¿no? Dios mío, es impresionante esas cifras. Es algo pavoroso. Sí, claro. Y yo no soy economista, Saúl, pero yo creo que deben existir caminos para aprovechar esta crisis y convertirla en una oportunidad. Por supuesto, ¿no? Tiene que haber caminos fiscales, tiene que haber medidas de exención de repente a ciertos sectores con tal de que se pongan a invertir más en el país. Tiene que haber medidas de compensación para que la inversión extranjera siga fluyendo a pesar de ese 25% arancelario, que las inversiones internacionales digan, bueno, pues sí, voy a enfrentar un 25% arancelario, pero aquí en México me lo están compensando de otras muchas formas. Claro. Vaya, tiene que haber medidas que se puedan tomar para enfrentar esto. Porque si no, de otra forma vamos a estar en una constante zozobra y vamos a estar prácticamente rogando que nos levanten el castigo. Y esa es precisamente la peor posición a la hora de una negociación internacional y más con un maestro en la negociación que es el presidente norteamericano. Sí, ¿no? pero imagínate el nivel de daño que puede provocar esto de Donald Trump en los próximos meses. Tan solo estos 3 países, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, en esta relación comercial del libre comercio o este TEMEC que tenían, hasta el año pasado tenían 839 mil millones de dólares en libre comercio. El nivel de riesgo que hay en la economía de Norteamérica, que en su momento pues fue la más importante, y no vemos cómo vamos a atacar este problema. Sí, claro. No se ve cómo se va a atacar este problema. Bastante preocupante. Es un desafío para las mejores mentes estratégicas y de Estado que puedan existir, que en este momento yo creo que deberían estar rodeando a la presidenta e ir generando opiniones sensatas, oportunas, inteligentes hacia lo que se viene. No me parece una buena medida de repente sugerir, hay que hacer un meeting. Eso no me cabe en la cabeza que esa haya sido una respuesta estratégica. Oigan, que alguien hubiera sugerido, ¿por qué no hacemos un meeting y juntamos a todo el mundo? Y porras, lo entiendo, como tú lo dices, lo entiendo desde el punto de vista de la política inmediatista, de tipo partidista, electorera, pero no lo entiendo en el sentido de Estado, del Estado mexicano, para hacer frente a una circunstancia tan dura. Estos son momentos, Saúl, de prudencia, de mucha inteligencia, de cálculo, de mucho realismo y de mensajes poderosos. No son momentos de mítines, pues, pero bueno, yo espero, insisto, que las medidas que se anuncian sean sensatas y poderosas, ¿no? Sí, y sobre todo, fíjate, vaya crisis que se viene y sobre todo con el nivel de deuda que tenemos en México, ¿no? Llegamos a 17.5 billones de pesos de deuda. Es un incremento
de 7.5 casi, porque teníamos antes del sexenio 10,000, ¿no? 10 billones, 10 mil, y cuando llegó Andrés Manuel y ahora tenemos 17.5, entonces... Bueno, qué bueno que salieron esas cifras porque el presidente Andrés Manuel decía que él no se iba a endeudar. Que no se endeudó. Y que no se endeudó. Bueno, cuando entró dijo que se iba a acabar esa deuda y luego que no se endeudó. Y ahí están las cifras. Fue un incremento espeluznante, ¿no? O sea, y bueno, yo sé que de todos modos las personas que son fans de él van a decir, no es cierto. Porque esa es la respuesta que se da en circunstancias, cuando las cifras se muestran y los datos se muestran, dicen, no es cierto. O sea, se niega la realidad, pero ahí están los datos. Hubo un endeudamiento impresionante durante el gobierno del presidente Andrés Manuel, y esto nos mete en muchos apuros financieros al país, muchísimos, y ahora con esta circunstancia, pues a pues, las instituciones, al aparato del propio Estado mexicano, ¿no? Y entre ellos, bueno, se suma ahora el conflicto con los maestros, con el CENTE, por esta reforma o esta posible reforma a la ley del ISSSTE 2025, que bueno, ya algunos estados de la República, incluidos Colima, pues se suman a un paro nacional. Mañana va a haber un paro nacional, un paro en el estado de Colima, en concordancia con el magisterio a nivel nacional. Otros lo van a hacer por 48 horas. En Colima tengo entendido que solamente es por 24 horas, o sea, un día. Pero bueno, este tema también se suma, aunque claro, está claro. ahorita en la congeladora en el Congreso de la Unión. Se estima que los maestros dicen, bueno, no queremos que pasen al vaso, ¿no? Que nos madruguen, que seguramente puede pasar, ya lo hemos visto, y entonces están convocando un paro. No quieren esta ley del ISSSTE del 2025, dicen que se ven afectados en sus ingresos, principalmente en las participaciones o contribuciones a este gremio, ¿no? Fíjate que es muy curioso, Saúl, cómo aquí se refleja una gran desconfianza hacia las instituciones. Y esa desconfianza es mortal para la relación gobierno-sociedad. Es terrorífica, se debería remediar de inmediato. O sea, se anunció que no se iba a proceder con esta ley. Se anunció que entraba en un proceso de stand-by. Claro, no lo dijeron de una forma tajante, Claro. como debe ser, ¿no? A ver, la voy a retirar y vámonos. Sí, porque sí, no se ha retirado de... Exacto, o sea, pero, las cosas se tienen que hacer bien o no se hacen, congelada, ¿no? congelada nada más. Nomás la dejaron ahí en stand-by, congelada. Pero la sociedad no cree en eso. Dice, no, Ya no lo cree, ¿no? Ya no lo cree, ¿no? Me van a hacer una trampa. Y entonces por eso las movilizaciones no han perdido fuerza, se están incrementando, a pesar de que ya hubo la señal de distensión. Fíjate que me llamó la atención el fin de semana pasado, el sábado, es la marcha del CENTE en Colima, se le suma la FETSE, y como estaban las cosas en Colima, me sorprendió la convocatoria que tuvieron, ¿eh? Yo calculé unos 3,800, 4,000 Claro, maestros, claro. que sí superó mis expectativas de lo que se había anunciado, ¿no? No, y los maestros cuando se organizan pelean mucho, y pelean muy duro. Y aquí Incluso están ya organizándose. desconociendo a su líder sindical de la sección 6, ya lo están desconociendo. Están rebasadas las dirigencias, están rebasadas, lo cual es algo que no está bien, pues, porque los sindicatos pues deberían funcionar de una forma homogénea. Pero cuando se rebasan bueno, así funcionaba, ¿no? Así funcionaba. Pero cuando se rebasan las dirigencias quiere decir que ya se perdió el control. Y entonces los grupos sociales de base están organizándose por sí mismos y están generando su propia forma de protesta, lo cual es muy legítima, ¿no? Y bueno, se perdió la credibilidad en las instituciones y vamos a ver hasta dónde termina esto. Aquí no debe haber, yo lo que insisto, Saúl, no debe haber dobles lenguajes, no debe haber espacio para los mensajes duales. Sí, para la interpretación, ¿no? A ver, esto ya se decidió que no, quita la iniciativa, retírala, no la vamos a discutir y anunciamos públicamente que no la vamos a discutir en los siguientes 6 meses hasta que no platiquemos con calma con el magisterio y veamos qué se puede hacer. O de plano la quitas totalmente. Ya, se acabó. Desactivas un problema político grave. Sí, claro. Yo no sé por qué no se hace eso. O sea, ¿por qué se insiste en estirar la cuerda hasta que reviente, ¿verdad? Sí, el domingo vino la presidenta de Colima, estuvo en Manzanillo y en Cuauhtémoc. Al final de su meeting
de su actividad en Cuauhtémoc, había un grupo de maestros del CENTE Sección 6 y que estaban ahí pues protestando en contra de esta reforma. La presidenta, debo reconocer, se baja de su unidad y se acerca con los maestros y empieza a aclararles, no se les va a afectar sus ingresos, ya lo hemos platicado mucho con los maestros, yo he atendido mucho a los maestros, etc. Finalmente fue una compartir opiniones que no cambiaron, ni la presidenta ni los maestros no llegaron a un acuerdo, pero finalmente hubo un diálogo ahí. Eso sí debo reconocerlo a la presidenta, que tuvo el gesto, el ¿no? detalle de bajar y hablar con alguien que estaba protestándole. Obviamente ya le habían avisado de qué se trataba la protesta, ¿no? Porque al principio no los dejaron como llegar a esa parte, a un costado del escenario. Pero bueno, ya se habló aquí y los maestros continúan con la incertidumbre y la incredulidad de que esto no les vaya a afectar, porque según ellos ya sus cuentas sí les afecta. Claro. A los que tienen percepciones de 30,000 pesos para arriba ya les afecta. Claro. Ahora, también cabe señalar que esta medida de la reforma del ISSSTE 2025 es importante la parte económica que pretende encontrar el gobierno. Casi 11,000 millones de pesos de cuotas adicionales que piensa recibir o hacerse de estas cuotas adicionales, ¿no? Con esta reforma, 11,000 millones. También el gobierno señala que pues esto va a beneficiar a la derechohabiencia, que va a mejorarse hospitales, medicamentos, atención y demás, pero bueno, sabemos que también puede caer en mera retórica, ¿no? Sí, sí. Vaya, yo insisto, si yo digo una cosa y el de enfrente dice otra cosa, y yo me sostengo diciendo lo que yo ya dije, y el otro se sostiene diciendo lo que yo ya dije, y yo vuelvo a repetir lo que ya dije, y el otro sigue en lo mismo, no hay diálogo. Claro. O sea, es un duelo, es un diálogo de sordos, pues, o sea, cada quien está diciendo su propia retórica. Es un juego de tenis ahí, Sí, sí, ¿no? sí, es un juego de tenis, están esperando que el otro termine para volver a hablar. Y eso no es el diálogo y eso no es política, pues. La política es, a ver, si no me entendiste, pues retiro las cosas para que podamos otra vez empezar y vamos otra vez. Yo creo que una buena medida del gobierno de México podría ser o retirar o dejar plenamente en una rueda de prensa decir, a ver, todo esto queda pendiente. Lo que nos compete ahorita es este problema, esta situación que tenemos con el vecino del norte. Claro. Vamos a concluir todo lo que tenga que ver con esto, porque esto sí nos afecta directamente al bolsillo de los mexicanos. Después ya veremos qué hacemos con todos los demás temas, pero todo esto se guarda, se archiva, y ahorita todos los mexicanos o todos los que tienen una posición de gobierno, de poder en este país, pues se concentren en ese problema, Claro, ¿no? y eso es pensar en México. Y eso debería hacerlo, bueno, la presidenta, claro, pero también deberían hacerlo los líderes legislativos. Y los de partido, ¿no? O sea, decir, a ver, vamos concentrándonos en lo importante y vamos dejando esto a un lado. No podemos estar con conflictos políticos en medio de un conflicto arancelario. Sí, claro. No, y además el tema de Trump no va a parar. O sea, ya consiguió un primer capricho, ya le cumplieron una serie de peticiones y aún así él no cumplió y lo va a seguir haciendo. O sea, ahora quiero esto, ahora quiero lo otro. Claro. Hagan todo y ya luego veo si los perdono, ¿no? Entonces, no sé en qué momento ya sea necesario que el gobierno de México, bueno, diga, como ayer lo dijo la presidenta, bueno, es una decisión unilateral de Estados Unidos, todo nos queda claro, a nadie le pidió permiso, pero la reacción creo que no ha sido la correcta, ¿no? Así es. Y bueno, vaya, ahí decía Stefan Zweig, un escritor de habla alemana, creó un libro llamado Momentos Estelares de la Historia de la Humanidad. Y en ese libro decía que paradójicamente en momentos críticos, a veces las responsabilidades se soportan en hombros que no estaban preparados para ese tipo de decisión. Las crisis eso son, ¿no? Son la oportunidad, por ejemplo, para un jefe de Estado de demostrar que nació para ser jefe de Estado. A John F. Kennedy nadie le veía más que imagen de un junior
carismático, galán, y de repente fue la crisis de los misiles de Cuba y demostró que era un gran jefe de Estado. Sí, es donde se demuestra cuál Claro, es un administrador de un país y un estadista, ¿no? claro. Y él demostró en la crisis de los misiles que fue un gran jefe de Estado. Digo, impidió una guerra mundial, no es cualquier cosa. Y lo hizo con mucho sacrificio político, personal, que inclusive dicen que es la causa de que haya perdido la vida después. Aquí este momento, yo espero que sea un momento estelar en el sentido de que broten los ánimos de estadista y se llegue a asuntos que realmente impacten y beneficien a México. Pero si no, va a pasar como en ese libro que a veces los grandes problemas se depositan en hombros que no están hechos para soportar esa carga. Y obviamente las cosas no salen bien. Sí, yo apelo a la capacidad de la presidenta, apelo a que finalmente aquí se demuestre el talante que tiene, no solo llamar a tener calma, cabeza fría, sino que sus acciones nos den esa tranquilidad, ¿no? Así es, No ojalá. solamente en el discurso, pero bueno, seguramente lo vamos a ver la próxima semana, vamos a tener que hablar de esto. Esto va a dar mucho, mucho. Hay algo que me preocupa todavía un poquito más, Saúl. Cuando tú tomas decisiones frente a un mitin, las decisiones están hechas para el aplauso y no son precisamente las mejores decisiones Sí. racionales. Eso lo vamos a ver el domingo, a ver Vamos qué a ver pasa. cuántos puntos toca y cómo lo toca, ¿no? Así es. Pues te agradezco mucho, Muchas Rubén, que hayas gracias. estado con A nosotros. la orden, como siempre. Este miércoles es un placer poder platicar contigo siempre. Gracias. Agradecemos mucho el favor de su atención y nos vemos el próximo miércoles en Noche de Focus. Hasta luego.